¿Qué buscas? Es que no encuentro mi INE. ¿Cómo que? Ya perdí el INE. No lo encuentro. ¿Qué no sabes? Está desapareciendo. El peje está, el presidente está desapareciendo el INE. ¿El peje desapareció mi INE? Pues sí. Oye, ¿Qué? No, ¿Aquí de la está marcha? mal. ¿Qué? No, espérate. Están diciendo una Me quitaron cantidad de mi cosas INE. increíbles. No, sí, pero ahí lo tienes, hombre. Es decir, el INE no desaparece. Ah, mira, aquí está. Ahí está el INE. A ver, andan diciendo una cantidad de cosas increíbles de que si va a desaparecer la credencial, de que si las elecciones están en riesgo. Yo digo que para aclarar todo esto, La democracia está en riesgo. Que la democracia está en riesgo. Mi voto está en riesgo. Todo está en riesgo. Yo lo que digo es que para aclarar todo esto, llamemos a un experto. Lorenzo Córdoba, ahora sí. No, mejor. llama. Pablo Gómez. Bienvenido al Averno otra vez. Bienvenidísimo. Tu cada día asombra. Adelante, bienvenido al Averno. Welcome. Pablo, que fuiste nuestro invitado hace muy poco tiempo, que yo no pude asistir, entonces insistí en que te volvieran a invitar. Eso. Para poder estar... ¿Tú fuiste el autor de este encuentro? Y el autor intelectual. hace poco estuviste aquí, estuvieron platicando sobre la propuesta de la reforma electoral que presentó el Ejecutivo, que ya se desechó. Pero ahora se presentó el Plan B y otra vez empiezan las protestas. Sobre todo de los propios consejeros, por lo menos de los dos más protagónicos, consejeros del INE, diciendo que está en riesgo la democracia con este Plan B. ¿Está en riesgo la democracia con este plan? Yo creo que no está en riesgo ni con este Plan B ni con ningún otro plan. Pensar que, aunque precaria todavía nuestra democracia, muy formalista todavía, muy superficial como es en la mayor parte del mundo, no se encuentra en riesgo. Eso no lo permitiría el pueblo de México. Ya regresar a los tiempos que algunos intelectuales, y no solo intelectuales, también políticos, están añorando, pues eso no va a volver. Porque ahora sí es importante lo que el pueblo diga, antes no, pero ahora sí. Sí, porque la gente va a hacer valer su decisión, y yo creo que aprecia no solamente los métodos democráticos en general, sino también y muy especialmente las libertades que son parte de un conjunto que constituye, digamos, la democracia, por más formal que ésta pueda ser. Entonces, esa colección de libertades, mira, yo le insistía mucho en alguna ocasión a algunos miembros del gobierno, ahora que estoy en el gobierno, por primera vez en mi vida, pues ya era tiempo, después de tanto tiempo queriéndolo, ¿no? O buscándolo, mejor dicho. Les decía, es que no se está insistiendo en que en las elecciones de 2021, fueron las recientes elecciones federales, por primera vez en la historia, el gobierno no compró votos ni dio dinero para que se comprara votos. El voto siempre se compró en México, por lo menos que lo que conocemos, con dinero público. Nunca se invirtió dinero privado en la compra de votos. ¿No? Siempre fue dinero sacado de las urnas. Pemexgate fueron 1,000 millones sacados de urnas. Sí se compraba dinero, se usaba dinero privado para las publicidad, para las campañas, Se pero no para la utilizaba compra de mucho votos. dinero privado para comprar sobre todo spots. Acuérdense de la elección de 2006 que hubo fraudes por todos lados, ¿no? De todo tipo, todo estaba completamente subvertido. Y el INE, que se llamaba entonces IFE, pues tocaba las canciones, ¿no? Ponía la música de fondo y se la pasaban a todo dar, dejaba pasar, viendo cómo iban a alterar pues la decisión, la voluntad popular. Entonces, pero esto ha ocurrido muy recientemente. ¿Qué fue lo que pasó en esencia para evitar que se comprara con dinero público?
como en otras ocasiones, el voto popular, pues una decisión de gobierno. El gobierno decidió no hacerlo. Unos meses, un año y pico después, viene la elección de gobernador de Tamaulipas y la comparadera de votos estuvo, pero durísima. Y fíjate que no les alcanzó. Lo que antes el PRI hacía en contra de los demás partidos, incluyendo ¿Quién compró al PAN. votos en Tamaulipas? A eso voy. Okay. Porque eso es más interesante todavía. Le pusiste el dedo ahí. Okay. Lo que el PRI antes hacía contra los demás partidos, incluyendo al PAN, compraba votos, les ganaba a todos, ¿no? Claro. En Tamaulipas, en la última elección, Cabeza de Vaca compró los votos en contra de Morena, ¿no? Y claro, perdieron. Pero la cosa se puso un poco emparejada, porque la cantidad de votos que compraron no fue nada despreciable. Incluso se utilizó una fórmula nueva para comprobar lo del que el elector había votado. En el lugar donde estaba el PAN le ponía con el crayón una marquita. Órale. Que no se apreciaba mucho, ¿no? Y cada quien le ponía algo así como si fuera algún defecto de la cruz. Y entonces a la hora de los recuentos, que se recontó casi toda la elección en los comités distritales, se veía perfectamente bien la cantidad de votos que habían sido comprados. Porque al verlo en las propias casillas, el representante del PAN sabía que estaban cumpliendo los que habían recibido el dinero. Siempre en la compra de votos, ese fue un problema técnico. Por eso inventó la operación Tamal. Okay. Juntabas a la gente en la mañana, ¿no? Y entonces sacabas unas boletas. Había electores que no depositaban la boleta y entonces ibas tú intercambiándola. Tú le das una boleta marcada por el PRI a un elector. Él entraba a la casilla, La deposita. recibía la suya, Exacto. Y ponía. la guardaba en la casetita esa, que no servía para que... Porque pues no había problema de que alguien lo viera, pero sí que nadie lo viera guardarse la boleta, ¿verdad? Y él sacaba la boleta en blanco y depositaba la boleta que le habían dado. Ya. Y así se la pasaban todo el día porque era Operación Tamal, no porque fuera 2 de febrero, sino porque al momento de juntar a la gente en las colonias, los barrios, en los ejidos, en todas partes, normalmente les daban de desayunar tamales. ¿Por qué tamales? Porque es la mejor forma de darle a mucha gente de desayunar tamales de atole, ¿no? Por eso es tan fácil poner un puesto de tamales en una esquina, que pues por eso hay en muchísimas esquinas de las ciudades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es una cosa muy práctica lo del tamal. Y además a la gente le gusta y todo. A mí lo que me sorprende en este relato que estamos viendo hoy en día es que de repente nos dicen cosas, los dos consejeros que se quejan, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, nos dicen cosas que yo no he visto en la ley. Por ejemplo, te dicen, va a desaparecer la credencial del lector. ¿De dónde sacan que va a desaparecer la credencial del lector? Eso no está escrito en ninguna parte en el plan B, ni hay nada que yo pueda ver que realmente lo pongan. Sería imposible que desapareciera en este momento. Desaparecerá, sí, no me cabe la menor duda, que en algún momento se va a plantear que no es llegado Ni lo ese digas, momento. porque se van a poner como locos. No es llegado todavía ese momento, pero ustedes tienen que pensar que la credencial del lector es un instrumento del siglo XX. Y vamos al siglo XXI. Ya estamos en otra dimensión. Sí, pero no estamos en otra tecnología. ¿Qué es lo que se tiene que hacer durante los próximos años? Ir creando las condiciones que tecnológicamente ya existen, pero no existen desde el punto de vista operativo, porque es una cantidad enorme de personas que se identifican con la credencial del lector. La credencial del lector no puede
desaparecer en la medida en que es prácticamente el sistema universal de identificación de las personas. Entonces eso no. Pero algún día sí ocurrirá, seamos conscientes, ¿no? Ahora tú puedes sacar un acta de nacimiento por vía electrónica, ¿no? Pero hace pocos años, no tantos años, nadie se lo imaginaba. Pero ahorita hubiera sido posible. Ahorita la desaparición de la credencial de elección no está en el horizonte. Pero no, nada, en absoluto. A nadie se le ha ocurrido, nadie discute eso, nadie lo ha propuesto, más que ellos. Yo creo que lo que me explica que lo planteen es porque es una de las cosas que permitieron que sus bases se movilizaran en la marcha pasada. Era una de las quejas. No es que me van a quitar la credencial del INE, ¿cómo voy a identificar? Es lo único que me explica que están insistiendo. Pero en el tema porque no confusión está. de que va a desaparecer el INE y mucha gente identifica el INE como la credencial del elector. Sí, pero esto ya es el discurso, ya es el discurso de los consejeros. Va a desaparecer la credencial del elector. Y eso es falso. Totalmente. La credencial se llama INE, exactamente. La gente dice, ¿no? Su INE. A ver su INE. Entonces, por eso cuando viene, préstame su INE. va a desaparecer el INE. Trae su INE, si no, no funciona aquí el trámite. 30 segundos. Mira, no solamente esa mentira gigantesca han dicho muchísimas más. Cuando no funciona la creación de de una reforma que no era solamente electoral, una reforma política, era un nuevo sistema de partidos, era una nueva forma de la representación popular, ¿no? Una base nueva de una representación popular basada en la proporcionalidad pura, de ese tipo de sistemas que son mucho más democráticos que los sistemas uninominales, ¿no? Y de los mixtos también, de unis con pluris, nunca han sido así extendidamente buenos, porque no todos los electores se representan en los órganos del poder. En la medida en que tengas un sistema en donde haya mayor representatividad, pues habrá una calidad democrática mucho mayor, que era lo que se buscaba. Y sin camarillas burocráticas de los partidos, sin camarillas burocráticas en el INE, etcétera. Pero ahora, otras mentiras. Otras mentiras, pero algo que no es mentira es que tenemos que ir en corte comercial y regresamos, ¿no te vayas, Pablo? Vamos a los universos paralelos, sí es cierto. Y ahorita regresamos. Regresamos con las mentiras. Más mentiras. Seguimos en Chamuco TV platicando con Pablo Gómez sobre el Plan B. Decías que hay varias mentiras que están difundiendo. Yo diría que muchas. Muchas. Es más, todavía no escucho ninguna verdad de todo lo que están diciendo. Es una cosa espantosa. Nunca vi un debate así como este. Bueno, no se puede llamar esto un debate, ¿no? Se puede llamar una lluvia de mentiras. A ver. La construcción de un relato alrededor de mentiras. Alrededor de demasiadas mentiras. ¿Qué mentiras están? Mira, ¿y quiénes las están? Que se va a reducir más de la mitad en cuanto a los trabajadores de 80 y tantos por ciento. Se van a ir a la calle. Sí, porque hay 300 juntas distritales, cada una con 5 personas y ahora solamente va a ser una persona. Mira, no debe haber un consejo distrital cada vez que hay una elección, como ahora. Se convoca, se hace una selección, y hay consejeros electorales de los distritos que conforman un consejo. Pero ¿por qué tiene que haber una junta ejecutiva durante todo el tiempo en cada distrito cuando en realidad trabaja nada más 8 meses cada 3 años? Bueno, pues porque te ríes, pero cuesta. Sí, claro. Sí. Sí, claro. ¿Y quién paga? Ahora sí que no me importa porque pues paga el gobierno. No, el gobierno no paga nada. El Estado no paga nada. Quien paga es la gente, que todos paga impuestos. Esos son los que pagan todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es el punto. Entonces, se quiere moderar esto bastante, ¿no? Entonces, de tal manera que el gasto sea menor, pero no solamente el gasto, sino que si seguimos por donde vamos, pues estamos creando una burocracia que ya no son los tiempos. Mira, en la elección de 2018 la gente salió a votar, la mayoría salió a votar,
para un cambio que abarca también esto. No dilapidar los fondos públicos, no robarse los fondos públicos, no quitar el patrimonialismo que tienen los organismos públicos y los servidores públicos, que disponen como si fuera de su propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, acabar con eso, que es la historia del Estado corrupto mexicano desde mediados de los años 50. En México el Estado es corrupto. Y por primera vez tenemos un gobierno que lo entiende así, que lo denuncia Que lo dice y que lucha abiertamente. contra él. Que lo combate. Y convoca a que la gente apoye la lucha contra el Estado corrupto. A ver, no con varita mágica se va a acabar, pero si no empezamos como hemos empezado últimamente en estos años a luchar contra él, pues jamás. Se va a quedar ahí perenne. Qué maldición, ¿no? Entonces, pero el Estado corrupto no solamente es la robadera, como se ve mucho, ¿no? Es también el dispendio, el desperdicio, el abuso. Tenemos 400 funcionarios que son estos de las juntas ejecutivas, que ganan más que el presidente. ¿Por qué ganan más que el presidente? Si la constitución del país, esta constitucioncita, dice que eso no se puede. Entonces, ¿qué han hecho? Se ampara. No, ni siquiera un amparo los puede resolver. No, han hecho algo tenebroso. Van a la corte y presentan una controversia contra el presupuesto en el renglón donde dice cuáles son sus sueldos. La corte nunca ha resuelto el asunto, pero ¿saben qué es lo que hace? En una sala les da una suspensión. Suspende la aplicación del presupuesto. Claro. Termina el año, tienen que sobreseer el recurso, porque pues ya no hay presupuesto, porque el presupuesto que está suspendido es del año anterior, ¿no? Y les dan otra para el año siguiente. Nunca ha resuelto la Corte, nunca ha votado la Corte. Qué barbaridad. El asunto, se lo llevan en suspensiones perennes como maniobra en que la Corte está feliz. ¿Y por qué la Corte está feliz de permitir que estos señores y señoras 400 ganen más que el presidente? Porque ellos también ganan más que el presidente, nomás que ellos no pueden ir a la Corte con su papelito ni con sus pensiones. Simplemente no le hacen caso al presupuesto y hacen su propia matriz ahí de sueldos. Que, a ver, ha habido una paciencia de parte del gobierno infinita en relación con estos asuntos. No llevar estas cosas tan al extremo, no tensar las cosas tanto. Tratar de tener una relación más o menos manejable con el otro gran poder de este país, aunque sigue siendo corrupto. El Poder Judicial viene de antes, de los años, del apogeo del Estado corrupto, y no se ha purificado porque no está tan fácil, ¿verdad? Y viene del porfiriato. Aquellos, los señores de Orca y Cuchillo, ¿no? Que quisieron ser golpeados a través de la instauración de la Procuraduría como representante de toda la sociedad, etcétera. Ahora, pero no salió porque el presidente nombraba y quitaba al procurador e hizo, el Estado corrupto lo hizo a pesar de la estructura constitucional, ¿no? La base de eso decía uno que fue rector, las facultades metaconstitucionales del presidente. No puede haber facultades metaconstitucionales del presidente. Pero una pregunta, ¿los consejeros pueden litigar en materia electoral? No. A ver. El Consejo General del INE, pues traje, esta es constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Dice, la Corte puede conocer de las controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones,
con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre, y aquí viene la lista, y ahí aparecen los órganos autónomos. Está excluida del mecanismo de controversia, claramente, la materia electoral. Ahora, ¿qué sí hay en materia electoral? Otra instancia, otro mecanismo para impugnar normas, leyes y normas electorales, que se llama que se llama acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad no la tiene el Instituto Nacional Electoral. Los únicos órganos autónomos que la tienen es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de la Transparencia. Nada más. En las materias respectivas. El INE no está en la lista. Como no está en la lista, entonces se aplica directamente uno de los últimos párrafos de la fracción segunda del 105, que dice: la única vía, el 105 de la Constitución, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo. Lo que está aquí previsto, ¿a quién le dan esa capacidad? A las minorías parlamentarias de una Cámara o de la otra respecto de leyes federales, o de el Congreso de cada estado respecto de la ley respectiva, y los partidos nacionales respecto de las leyes nacionales, los partidos locales respecto de los partidos nacionales respecto de las leyes federales y también de las locales, y los partidos locales solamente respecto de las leyes locales. Bueno, entonces está abierta la vía de impugnación, pero no es el IFE, y se reúnen desvergonzadamente para hacer su plataforma de su recurso. ¿A quién se lo van a presentar? Pero fíjate que lo que más me molesta de eso en lo personal, porque esto ya es una cosa personal, este tipo de molestias, que estos cuates están negándole al Poder Legislativo, que es producto del voto, la capacidad de legislar en este país. Ah, caray. Ese es el dato. Lo que ellos están diciendo es: esto no se puede hacer si no estoy yo de acuerdo. Claro. Están tratando de arrogarse una función que no les corresponde. No solamente no se les da la Constitución, no se les da la historia, no se les da el sentido común ni la decencia. Por eso pega en lo personal. Violentan. Porque ya es una bronca, ya muy cercana, ¿no? Claro. Ya no es un litigio de vas a un tribunal, no. A ver, no puede ser que pretendan subvertir el orden constitucional arrogándose una función que no tienen. Pues porque así han actuado siempre, entonces.